Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente a abril del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la división Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas al final de la exposición. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos la presentación. Bueno, muchas gracias. Como dijo el economista jefe, voy a dar los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de abril del año 2021. Como siempre, esta encuesta está dividida en 3 partes. En la primera hablamos de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta y algunos métodos utilizados para la construcción de los índices construidos a partir de ella. En la segunda parte hablamos de las características principales de la población encuestada y principalmente se dan los resultados propios de la encuesta y los índices elaborados a partir de estos resultados para finalmente hacer un breve resumen. En cuanto a los aspectos metodológicos, a partir de 2017, la Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, INE, realiza el servicio de relevamiento de encuesta mensual para la construcción del índice de confianza. Esta es una información de naturaleza cuantitativa que permite obtener indicadores de satisfacción tanto presente como futura de las personas, del hogar y del país. Y son resultados, se presentan los resultados de forma agregada y complementan la información que tienen las autoridades del Banco Central para las decisiones de política monetaria. El ICC, o el Índice de Confianza del Consumidor, la recolección de la encuesta se realiza en los primeros 20 días de cada mes y se basa en una encuesta de 400 hogares en donde responden personas de 18 años o más en Asunción y Central Urbano. Entiéndase por Central Urbano, San Lorenzo, Luque, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora, Lambareña, Embulca, Piatá y Limpio. La encuesta básicamente está dividida en 2 partes. En una primera, en donde se hace una consulta sobre la caracterización de la población, en donde se presentan datos como edad, género, nivel de educación. Y en una segunda parte se realizan las preguntas necesarias para la elaboración de los índices, que son el índice de situación, que en adelante llamamos ICE, índice de expectativa económica, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que es el ICC. También hay 2 preguntas adicionales, no menos importantes, que aquí pasamos a mencionar. Las 6 primeras preguntas son las que se utilizan para la construcción del índice. Estas preguntas son: ¿cree usted que la situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Y la misma pregunta con respecto a un año adelante, si creen que su economía estará mejor, igual o peor. Esta misma pregunta con respecto a su hogar, si creen que su hogar está mejor, igual o peor que hace un año, o que si su hogar estará mejor, igual o peor dentro de un año. Y esta misma pregunta se traslada al país. ¿Cree usted que la situación del país está igual, mejor o peor que hace un año? Y lo mismo, que si el país mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año. Y como dije, 2 preguntas adicionales que no son menos importantes en el conjunto de información, que son: ¿usted tiene posibilidades de ahorrar? ¿Y cree usted que es un buen momento para realizar compras de bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? En la construcción de los índices hacia el de situación, usamos las preguntas 1, 3 y 5, que captan la valoración de los individuos de su situación económica, tanto de la persona, del hogar y del país, con respecto a un año atrás. Y las preguntas 2, 4 y 6 son utilizadas para la elaboración del índice de expectativas del consumidor, que capta la valoración que tienen los individuos, tanto desde el punto de vista personal del hogar y del país, con respecto a su economía hoy a un año adelante. El ICC es simplemente el promedio simple de estos 2 anteriores. En cuanto a la caracterización de la población, vemos en promedio el mayor porcentaje de respuestas se obtiene del género femenino, digamos,
De las mujeres, hacia en abril del 2021, el 57.5% de los encuestados fueron mujeres y el 42.5% fueron varones. En cuanto a la distribución por edades, el mayor porcentaje de respuestas se encuentran en el rango de personas que tienen entre 55 años o más, y específicamente en abril del 2021 fue del 38.8%. Los encuestados que contestan esta encuesta, que se encuentran en el rango de 35 a 54 años, está el 23%, seguido por los que se encuentran entre 35 a 44 años, con 19.5%, y seguido por los que se encuentran entre 25 y 34 años, 15%. Los que tienen entre 18 y 24 años tienen el porcentaje más bajo, específicamente en el mes de abril del 2021, fue del 3%. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, el mayor número de personas que responden a esta encuesta fueron personas que han culminado la educación media, o sea, entre el primer al tercer curso, lo que antes llamábamos bachillerato. Específicamente en abril del 2021 fue el 32% de los encuestados, seguido por personas que culminaron el nivel superior universitario con un 23%, y seguido por también educación escolar básica, pero el primer y segundo ciclo, lo que antes llamábamos primaria o primero al sexto grado, en un 21.3%, seguido por la educación escolar básica del tercer ciclo, entre el séptimo al noveno grado, lo que antes llamábamos secundaria básica. En abril del 2021 corresponde un 11% de los encuestados, y seguido por los que tienen educación superior no universitaria en un 4%. Aquellos que no tienen ninguno de estos niveles educativos culminados fueron un 6.8% de los encuestados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, vemos que el índice de confianza del consumidor se ubica en la zona de contracción con un valor de 42.6. Este valor es inferior al presentado en el mes de marzo del 2021, que fue de 46. Esto se encuentra en línea con el menor dinamismo de la actividad económica los primeros meses, que reflejan los indicadores de corto plazo que ya habíamos mencionado también en la presentación de situación general del crédito. Pero al comparar el índice de confianza del consumidor con abril del 2020, vemos que es superior, pues en abril del 2020 fue de 37.8. Recordemos que la construcción de este índice está basado en los dos índices mencionados, que son el de situación y el de expectativa. Así vemos el índice de situación económica se ubica en la zona de contracción, en donde viene manteniéndose, digamos, por más de 2 años, y siendo en el mes de abril del 2021 de 25.6 frente al 22.1 que fue en abril del año pasado. Acá tenemos que tener en cuenta que para la construcción de este índice de situación usamos las preguntas 1, 3 y 5 que habíamos mencionado, que captura la valoración que tienen los individuos de su situación económica actual con respecto a un año atrás, tanto las personas del hogar y del país. Entonces vemos que si bien baja con respecto al mes anterior, las personas sienten que su situación económica está mejor que hace un año atrás. Si bien, como dije, está peor que el mes pasado, esto podía deberse también a las medidas de distanciamiento social implementadas para la contención de la pandemia, y también, como dije, los efectos negativos de la crisis sanitaria, las situaciones dadas por la vacunación que fueron menos que las esperadas, y junto con el menor crecimiento económico afecta no solamente al índice de situación, sino que también al de expectativas, que si bien el mismo se mantiene en la zona de expansión con un valor de 59.6, es superior al 53.5 que teníamos el año pasado, pero es inferior al 63.9 que teníamos en el mes de marzo. Entonces, con esto vemos que si bien los consumidores sienten los efectos
del menor crecimiento económico y de la crisis sanitaria siempre tienen expectativas más positivas para el futuro. Como dijimos, tanto el índice de situación y expectativa también está compuesto por otros subíndices, que son el del hogar, el del país y el personal. Vemos que los tres tienen una variación negativa con respecto al mes de marzo y se encuentran todos en la zona de contracción. El que mejor desempeño tuvo fue el del hogar, que se ubicó en 36.5, seguido por el personal, el 30.8, y en último lugar el del país, que es 9.5. En cuanto al índice de expectativa económica, vemos que tiene un comportamiento parecido, pero prácticamente todos por encima del nivel neutral en la zona de expansión. En la zona de expansión específicamente se encuentran los subíndices de expectativa personal y del hogar. El que mejor desempeño tiene es el del hogar, que se ubicó en 67.25, seguido por el personal, que se ubicó en 63.5. Como vemos, el índice del país entra en la zona de contracción por segundo mes, ubicándose en 48.18. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción de estos subíndices que habíamos presentado al principio, son: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Si recuerdan, el índice había sido de 30.88 y vemos que el mayor porcentaje de respuestas se encuentran entre aquellas personas que piensan que la situación está igual, 46.8%, seguido por aquellos que está peor, 45.8%, y el 7.5% de los encuestados piensan que su situación personal está peor que hace un año. Esta misma pregunta con respecto a un año adelante, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Si recuerdan, el índice fue de 63.5. Vemos que el mayor porcentaje de respuestas se encuentra entre los que piensan que mejorará, 45.5%, seguirá igual 36% y empeorará 18.5%. Estas mismas preguntas trasladadas para el hogar, por ejemplo, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Se recuerdan, el índice era de 36.5. Vemos que el 54% de las personas encuestadas opinan que está igual, seguido por un 36% que opinan que está peor y finalmente por un 9.3% que opina que está mejor. En la pregunta para el hogar con respecto a un año adelante, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Si recuerdan, el índice era 67.2, vemos que el 49.3% de los encuestados piensa que mejorará, el 36% piensa que seguirá igual y el 14.8% responde que empeorará. Estas mismas preguntas trasladadas al país, ¿cree usted que la situación económica del país está igual, mejor o peor que hace un año? Si recuerdan, el índice era de 9.5. Vemos que el mayor porcentaje de respuestas se encuentran entre los que opinan que está peor, 83.3%, seguido por quienes opinan que está igual, 14.5%, y por último, quienes opinan que está mejor, un 2.3%. Esta pregunta trasladada al futuro, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Vemos que el mayor porcentaje se encuentra en el grupo de empeorará, 37%, seguido por los que opinan que mejorará, 33.3%, y finalmente por aquellos que piensan que seguirá igual, en un 29.8%. Ahora, las dos últimas preguntas que habíamos mencionado, que dice: ¿actualmente tiene usted posibilidad de ahorrar? Vemos que la misma se mantiene en un nivel relativamente bajo, incluso disminuye con respecto al mes anterior, que fue de 20%, pero se incrementa de manera importante con respecto a abril del año pasado, que fue de 10%.
En cuanto a la consulta, ¿cree usted que es momento de realizar compras, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? Vemos que estos porcentajes son aún más bajos que los de ahorrar y tienen diferentes resultados, se mantienen alrededor del 6% y tienen diferentes movimientos con respecto al mes pasado. Así, con respecto a electrodomésticos y casas, los mismos aumentan con respecto a marzo del año pasado, mientras que autos disminuye y motos se mantiene en el mismo nivel que el mes pasado. Es de destacar que cada uno de estos ítems, tanto electrodomésticos, casa, auto y moto, se incrementa con respecto a abril del 2020, que los mismos se mantuvieron alrededor del 1%, mientras que se incrementa casi al 6% en promedio para el mes de abril. En cuanto a los principales resultados encontrados, vemos que el índice el IEE muestra una disminución en el mes de abril del 2021, aunque manteniéndose en la zona de expansión. El mejor desempeño dentro de este subíndice corresponde a las expectativas del hogar. Por su parte, el índice de situación económica, que refleja la situación actual de los consumidores, se mantiene en la zona de contracción, mostrando una disminución con respecto al mes de marzo del 2021. Así, la confianza de los consumidores, medida por el ICC o índice de confianza al consumidor, que es un promedio simple entre el índice de situación y el de expectativa, registró una disminución respecto al mes precedente, permaneciendo en el mes de abril en la zona de contracción. La predisposición para comprar bienes durables, si bien sigue siendo baja, manteniéndose alrededor del 6% para cada uno de los ítems consultados, en el mes de abril del 2021 presenta un leve incremento para electrodomésticos y casas, un descenso para el ítem de autos, mientras que el porcentaje de encuestados dispuestos a la compra de motos se mantuvo con respecto al mes de marzo del 2021. El porcentaje de personas que dijeron que pueden ahorrar disminuyó con respecto al nivel observado en el mes anterior. Muchas gracias.